Hola de nuevo. Ahora vamos a modelar el crecimiento de una población de organismos, como por ejemplo una población de bacterias. La variable cuyo cambio queremos modelar es el tamaño de la población, que vamos a denotar n de t. Entonces, n es el tamaño de la población o la cantidad de individuos que tenemos en el ecosistema. Como punto de partida, el modelo más simple que podríamos tomar sería decir que la tasa de cambio, Pn, está dada por, o es proporcional al tamaño de la población actual. Donde tenemos este coeficiente que sería una tasa de crecimiento de la población, que podemos interpretar como la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en el ecosistema. ¿Ya? Y este simple modelo es una ecuación diferencial lineal, y sabemos que tiene solución n de t es e a la lambda t por una población inicial, n0. Entonces una población inicial va a crecer exponencialmente de manera indefinida. Ahora sabemos que esto no es muy realista porque en cualquier ecosistema los recursos van a ser finitos y eventualmente vamos a llegar a una sobrepoblación de organismos. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta información en este modelo? Podemos modificar la tasa de crecimiento para que en lugar de ser constante, sea una función del tamaño de la población actual. ¿Okay? Vamos a definir una tasa de crecimiento modificada que sea función de n. Y un modelito simple podría ser decir que esta tasa va a disminuir linealmente con el tamaño de la población. Donde acá esta constante k es la denominada capacidad de carga del sistema, es el tamaño de la población a la cual el crecimiento satura. Entonces, lo que estamos haciendo es definir esta tasa de crecimiento modificada, lambda tilde, que es función del tamaño de la población, que inicialmente tiene un valor lambda, que es lo que modelamos inicialmente, pero a medida que la población crece, va disminuyendo linealmente. Y se hace cero, o pasa a ser negativa, para poblaciones mayores a k. Ok, ese es nuestro modelo. Incorporemos entonces esta nueva tasa de crecimiento en este modelito simple. Lo que obtenemos es esta nueva ecuación diferencial. N punto es igual a lambda por 1 menos n sobre k por n. Y esta ecuación tiene nombre, es una ecuación famosa, llamada la ecuación logística. ¿Ya? La ecuación logística es un modelo que fue derivado en el siglo XIX, inicialmente para modelar el crecimiento de poblaciones humanas, pero se ha usado de manera exitosa para modelar todo tipo de crecimiento de otras poblaciones, como por ejemplo bacterias. Entonces analicemos este sistema. Vamos a hacer el retrato de fase. Vamos a graficar n punto en función de n. ¿Qué tenemos acá? Esta función es lambda por n menos n cuadrado sobre k. Es una parábola con signo negativo. Y vamos a interceptar n punto igual a 0 cuando n sea 0, ¿cierto? Vamos a interceptar acá y luego tenemos una parábola negativa. Algo de esta forma. Entonces tenemos que, donde n punto es mayor a 0, el sistema va a evolucionar
en esta dirección, donde n es menor a 0 en esta otra dirección. Por lo tanto, tenemos este equilibrio inestable y este equilibrio estable. Podemos encontrar los puntos de equilibrio a partir de esta ecuación. ¿Cuáles son los valores de n o cuáles son las raíces de esta función? Bueno, ya dijimos que un equilibrio es n igual a 0, este es nuestro primer equilibrio, y nuestro segundo equilibrio, podemos fácilmente ver que es k. Cuando n es k, tenemos 1 menos k sobre k, 1 menos 1 igual a 0. Entonces, el segundo punto de equilibrio es k. ¿Ya? Y podemos ver que este equilibrio es inestable y este otro es estable. Por lo tanto, las trayectorias del sistema, vamos a hacer un gráfico de n versus t para distintos casos. Pongamos acá la capacidad de carga. Si comenzamos bajo la capacidad de carga, si comenzamos cerca de 0, vamos a tener una tasa de crecimiento positiva que va a llegar a un máximo y luego va a disminuir. Eso significa que vamos a tener algo casi como un crecimiento exponencial, un punto de inflexión y luego un decaimiento exponencial. Si comenzamos en una población con una población mayor acá, vamos a tener este decaimiento exponencial, llegando al mismo equilibrio K. Y podemos interpretar esto como que si la población es cercana a 0, la tasa de crecimiento o la tasa de natalidad es mucho mayor a la tasa de mortalidad en el sistema. Podemos interpretar este primer término como la tasa de natalidad y este segundo como la tasa de mortalidad. Si la tasa de natalidad es mayor, la población va a crecer. Y si la tasa de mortalidad es mayor, que es lo que ocurre cuando n es mayor a k, la población va a disminuir. Y ahora podemos cuantificar la tasa de crecimiento o atenuación exponencial a medida que nos alejamos o acercamos a los equilibrios. Para eso vamos a hacer un análisis de estabilidad lineal. Entonces vamos a definir una pequeña perturbación alejándonos de los puntos de equilibrio, eta, que va a ser entonces n menos n asterisco, o sea, es una pequeña desviación alrededor del equilibrio, de los puntos de equilibrio, y la ecuación que gobierna cómo evoluciona esta pequeña perturbación es la linealización de esta ecuación diferencial, que es eta punto es igual a, acuérdense, f' evaluado en los equilibrios. Este es nuestro f, que es lambda por n menos n cuadrado sobre k. La derivada de eso es lambda por 1 menos 2 n sobre k. Y es evaluado en los puntos de equilibrio. Y esto va multiplicado por eta. Ahora, todo esto que acompaña a eta es la tasa de crecimiento o decrecimiento de cada uno de los puntos de equilibrio. Por lo tanto, para el primer equilibrio tenemos que esta función la vamos a llamar lambda i para el equilibrio i. Entonces, para el primer equilibrio tenemos que lambda 1 es, evaluamos esto en 0, es simplemente lambda. Eso ya lo sabíamos, de hecho diseñamos la tasa de crecimiento para que se cumpliera esto. Y lambda 2 entonces es evaluar esta expresión en el segundo equilibrio, en k. 1 menos 2k sobre k es 1 menos 2, que es menos 1. Por lo tanto, la tasa es lambda 2 igual menos lambda.
Entonces es bastante interesante que tenemos esta simetría donde nos alejamos del equilibrio de población igual a cero y nos acercamos al equilibrio n igual a k a la misma tasa, pero por supuesto con signo opuesto. Ahora, quiero que piensen en cómo podríamos hacer este modelo más realista, incorporando, por ejemplo, que algunos organismos no son capaces de reproducirse si la población está bajo cierto umbral. O sea, existe un mínimo tamaño de la población bajo la cual el organismo no se reproduce y por lo tanto, si estamos bajo ese umbral, la población se va a ir a cero. Y si estamos sobre este umbral, ya vamos a tener este comportamiento. Entonces, quiero que piensen en cómo podríamos modificar esta ecuación para incorporar ese comportamiento un poco más realista. Ok, en el siguiente video vamos a empezar a jugar con sistemas con dependencia paramétrica. Gracias.